Ocurrió en la boda de mi nieta, un sábado seco de septiembre, en un cortijo alquilado a las afueras de Toledo. El sol caía bajo y el polvo del camino aún seguía en mis zapatos. Cuando el maestro de ceremonias anunció los discursos, yo ya tenía el llavero de hierro en el bolsillo, ese que forjé hace más de 40 años, pesado y frío como la verdad. Pero mi hijo mayor se levantó antes que yo. Caminó despacio, seguro, tomó el micrófono y sonrió a los invitados. Mi padre ya no es propietario de la casa familiar, dijo, con una calma que dolía. Es mejor que no hable. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Nadie me miró a los ojos. Sentí como el suelo se alejaba bajo mis pies, como si toda una vida de trabajo se hubiera vuelto de pronto algo incómodo. ¿Saben lo que es quedarse sin voz delante de los suyos? Yo lo supe en ese instante. Esa casa no apareció por suerte ni por herencia. La levanté despacio, año a año, cuando aún me doblaba la espalda sin quejarme. De día estaba en talleres ajenos, soldando lo que otros rompían, de noche volvía al terreno y seguía con lo mío. El hierro me enseñó paciencia. La casa también. Cada pared tenía la medida exacta de mis manos, cada viga el recuerdo de un invierno apretado pero digno. No hubo vacaciones largas, ni lujos. Hubo recibos pagados y pan caliente sobre la mesa. Mis hijos crecieron allí. Estudiaron. Nunca pasaron frío. Ese fue el trato silencioso. Yo daba estabilidad, ellos tendrían futuro. El llavero de hierro lo forjé al final, cuando cerré la última puerta. No era adorno, era promesa. Las primeras señales no llegaron como golpes, sino como gestos pequeños. Reuniones a las que ya no me invitaban. Decisiones urgentes que ya estaban tomadas. Papeles que me ponían delante con prisa y frases suaves, es solo un trámite, confía, papá. Yo confié más de la cuenta. Firmé menos de lo que querían, pero escuché más de lo que debía. El precio no fue solo la casa. Fue el respeto que se va gastando cuando te vuelven paisaje. Fue sentarme en mi propia cocina y notar que hablaban por mí en mi ausencia. Aún así, seguí trabajando, seguí pagando, seguí creyendo que la sangre ordena las cosas. Me equivoqué en algo simple, nadie cuida lo que cree ganado. Y yo, sin darme cuenta, estaba empezando a perderlo todo. Esa noche volví solo. El camino hasta la casa fue más largo de lo normal, o quizá fui yo el que iba más despacio. Abrí la puerta con la llave de siempre. El sonido seco del hierro contra la cerradura llenó el silencio. Dentro, la cocina estaba limpia, demasiado. La mesa sin migas, las sillas bien alineadas, como si ya no me esperaran. Me senté sin encender la luz. No lloré. Tampoco grité. A cierta edad, uno aprende que el ruido no arregla nada. Saqué el llavero del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. El metal estaba frío, pero firme. Lo había forjado una tarde de agosto, sudando, pensando que esa llave abriría y cerraría un hogar mientras yo viviera. Y allí estaba, intacta, aunque todo lo demás parecía moverse sin mí. Pensé en mi mujer, en cómo guardaba los papeles importantes en un cajón que nadie tocaba. Pensé en las veces que me dijo, no firmes con prisa, escucha primero. Yo no la escuché lo suficiente. El error no fue confiar, fue callar cuando algo no encajaba. El quiebre no llegó como rabia, sino como claridad. Entendí algo simple y duro: si aceptaba aquel silencio público, desaparecería. No solo como propietario, sino como padre, como hombre. No podía permitir que mi historia se resumiera en una frase dicha por otro. Me quedé allí un buen rato, con las manos apoyadas en la mesa, respirando despacio. Afuera, el viento movía las hojas del patio y el viejo limonero crujía como siempre. La casa seguía viva. Yo también. Y mientras el llavero pesaba en mi palma, tomé una decisión sin palabras. No iba a pelear con gritos, pero tampoco iba a regalar lo que construí. Desde ese momento, el silencio dejó de ser una opción. A la mañana siguiente me senté frente a ellos con la espalda recta. El café estaba amargo, pero lo bebí igual.
Me pusieron delante unos papeles nuevos, bien ordenados, composites de colores y un bolígrafo caro. Regularización, lo llamaban. Una palabra limpia para algo que no lo era. Leí despacio. No levanté la voz. Simplemente cerré la carpeta y empujé el bolígrafo de vuelta. Esto no lo firmo, dije. El silencio fue distinto al de la boda. Más tenso. Mi hijo frunció el ceño como si yo hubiera roto una norma invisible. Empezaron entonces las visitas y las llamadas. Un abogado del banco habló de plazos. Un primo habló de no hacer daño a la familia. Otros usaron un tono casi cariñoso, como quien intenta convencer a un viejo de que deje de conducir. Es lo mejor para todos, papá, repetían. Tú ya has hecho bastante. Yo escuché. Asentí. No discutí. Sabía que la prisa era su aliada, no la mía. Cada día que pasaba, la presión crecía un poco más. Cartas certificadas. Mensajes a deshora. Miradas incómodas cuando entraba en el barrio. Me sentí pequeño, rodeado, uno contra muchos. Y ellos lo sabían. Pero seguí con mi rutina. Abría la casa por la mañana, barría el patio, aceitaba la cerradura. El llavero de hierro volvía siempre a mi bolsillo. Pesaba más que antes, como recordándome que resistir también cansa. Perdí horas de sueño. Perdí tranquilidad. Pagaba el precio sin que nadie lo notara. Aún así, no cedí. Porque entendí algo que el hierro me enseñó hace décadas. Si doblas demasiado rápido, te rompen. Si aguantas el calor, cambias la forma. Y yo estaba dispuesto a aguantar un poco más. No anuncié nada. No amenacé. Me limité a escuchar con atención, como hacía en el taller cuando el metal avisaba antes de ceder. Cada llamada traía una pista, cada prisa ajena dejaba ver una grieta. Yo asentía, colgaba y apuntaba fechas en una libreta vieja. El tiempo empezó a trabajar para mí. Una tarde abrí el armario del pasillo y saqué el archivador de metal gris que mi esposa nunca quiso tirar. Pesaba más de lo que recordaba. Dentro olía a papel antiguo y a polvo honesto. Fui pasando carpetas sin apuro, hasta que encontré la que buscaba, el testamento original, firmado antes de la hipoteca, con una cláusula escrita a mano por el notario. Nadie la había mencionado. Quizá nadie la leyó con calma. Junto a eso estaba el registro de propiedad antiguo, anterior a cualquier aval bancario. Fechas claras. Sellos. Todo en orden. Sentí el mismo pulso tranquilo que cuando una pieza encaja sin forzarla. No era astucia, era memoria. Ellos habían contado con mi cansancio. Yo conté con mis papeles. Hice llamadas lentas. Pedí citas formales. No expliqué de más. Un notario serio me escuchó sin interrumpir. Un abogado joven leyó 2 veces y levantó la vista con respeto. Nadie prometió milagros, pero nadie dudó de los hechos. Eso bastaba. El precio siguió corriendo de mi lado. Horas de espera, honorarios, silencios incómodos en comidas familiares. Pero por primera vez desde la boda, dormí mejor. El llavero de hierro descansaba sobre la mesilla, como si supiera que pronto volvería a abrir la puerta correcta. No buscaba humillar a nadie. Solo quería sostenerme de algo firme. Y por primera vez en semanas, lo tenía entre las manos. 2 semanas después nos sentamos en una notaría del centro, una sala fría con mesas claras y un reloj que sonaba demasiado alto. Estaban todos, mis hijos, un representante del banco, 2 socios que evitaban mirarme. Yo llegué antes. Dejé el llavero de hierro en el bolsillo y los papeles bien ordenados sobre la mesa. Cuando el notario pidió que habláramos, nadie se apresuró esta vez. Tomé la palabra sin levantar la voz. Leí despacio la cláusula olvidada del testamento. Expliqué las fechas del registro anterior a la hipoteca. Pasé los documentos uno a uno, dejando que el silencio hiciera su trabajo. No acusé. No interpreté. Solo mostré lo que estaba escrito desde hacía años. El abogado del banco frunció el ceño.
Pidió una pausa. Volvió a sentarse distinto. Los socios se miraron entre ellos como quien descubre que ha pisado terreno equivocado. Mi hijo me observaba como si no me reconociera. No había rabia en su cara, sino sorpresa. Quizá miedo. No te quité nada, dije al final, mirándolo de frente. Solo cuidé lo que me confiaron. El notario cerró la carpeta con un gesto seco. Las palabras "no procede" cayeron pesadas. El banco retiró su apoyo allí mismo. Nadie alzó la voz. No hizo falta. Las certezas cambian de lado cuando los hechos están bien puestos sobre la mesa. Recogí mis papeles con calma. Guardé el llavero en el bolsillo. Salí sin mirar atrás. Afuera, la calle seguía igual. Y yo, por dentro, también. Las consecuencias no llegaron con aplausos, sino con silencios nuevos. El banco retiró su apoyo en cuestión de días. Los socios desaparecieron uno a uno, con excusas corteses y llamadas que ya no devolvían. En la familia, las miradas cambiaron de lado, pero no se volvieron cálidas. Algunas se llenaron de vergüenza, otras, de distancia. Yo no reclamé nada. Tampoco expliqué de más. El precio estaba claro. Perdí invitaciones, sobremesas largas, cierta comodidad que da fingir que todo está bien. Hubo cumpleaños a los que no fui llamado y domingos que pasé solo. También pagué con dinero, abogados, trámites, impuestos atrasados que nadie quiso asumir. Cada factura era un recordatorio de que la dignidad no es gratis. Una tarde, mi hijo pasó por la casa. No entró. Se quedó en la puerta, hablando del tiempo, de cosas pequeñas. No mencionó la notaría. Yo tampoco. A veces, aceptar un límite es la única forma de que algo quede en pie. Cuando se fue, cerré con mi llave. El sonido volvió a ser firme. No celebré la victoria porque no la sentí como tal. Recuperar lo que siempre fue mío no me hizo más grande. Me devolvió a mi sitio. Volví a la rutina. Arreglar el porche, limpiar el taller del fondo, ordenar herramientas. El cuerpo cansado, pero la cabeza clara. Aprendí que defenderse tiene costo y que ese costo no siempre se paga en público. Pero también aprendí algo más valioso. Perder la paz por callar sale más caro. Y esa cuenta, al final, siempre llega. Con el tiempo, la casa volvió a respirar a su ritmo. Reparé el porche tabla por tabla, sin prisa, dejando que la madera nueva se mezclara con la vieja. Abrí otra vez el taller del fondo, el mismo donde mis manos aprendieron a no temblar frente al hierro caliente. El olor a metal y aceite regresó como un recuerdo bueno. No para ganar dinero, sino para no perderme a mí. Empezaron a venir jóvenes del barrio. Algunos no sabían soldar, otros no sabían escuchar. Les enseñé ambas cosas. Cómo medir antes de cortar. Cómo esperar a que el hierro diga basta. No hablaba de la familia ni de la notaría. Solo trabajábamos. A veces, eso es suficiente para transmitir respeto. El llavero sigue en mi bolsillo. Ya no lo aprieto como antes. Pesa menos, o quizás soy yo el que aprendió a llevarlo. Cada noche cierro la puerta con la misma llave y agradezco el sonido limpio de la cerradura. No por la casa en sí, sino por lo que representa, un límite claro, una vida sostenida con hechos. Mi nieta vino un día. Caminó por el patio, tocó las paredes y sonrió. No preguntó nada. Me abrazó sin palabras. En ese gesto entendí que el legado no siempre pasa por títulos o firmas, sino por mostrar que uno puede mantenerse en pie sin rencor. La tranquilidad no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que valen la pena, despacio, cuando todo encaja. Y en ese silencio bueno, supe que había hecho lo correcto.